Hola, queridos niños, ¿cómo están? ¿Listos para seguir conociendo y amando más a Jesús? Bienvenidos a su clase de catecismo. Atentos y a disfrutar. Hola, ¿cómo están? Nos vemos nuevamente en otra sesión de nuestro catecismo. Espero que su semana haya sido muy buena, ¿verdad? Que hayan participado en su escuela, que hayan hecho sus tareas y bueno, espero que también hayan hecho la tarea del catecismo, ¿verdad? No se les vaya a olvidar que es importante que las vayamos concluyendo. ¿Les parece? Nos ponemos de pie para hacer nuestra oración inicial. ¿Todos listos? Muy bien. El día de hoy nuestra clase es una celebración en donde vamos a ver un poquito acerca de la historia de la salvación. Entonces, para iniciar, tenemos aquí nuestro cirio. Todos ustedes saben que el cirio representa Jesús, ¿verdad? La luz de Cristo, que este cirio se enciende en la misa de la resurrección del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos Semana Santa, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy nos acompaña y entonces con nuestro cirio presente vamos a hacer todos nuestra oración inicial. Hacemos todos la señal de la cruz y decimos en voz alta: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir todos el acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan ante Dios nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de sentarnos, vamos a decir todos juntos: esta vela será el signo de que confiamos en que el Espíritu Santo nos comunicará su luz para realizar este recorrido por la historia de la salvación. Muy bien, entonces ahora lo vamos a dejar por aquí, cerca de nosotros, y pueden tomar asiento ya para comenzar. Nada más que el día de hoy, para nuestra clase, vamos a ocupar nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a ocupar nuestra Biblia además de nuestro libro. Entonces les voy a dar un minutito para que vayan y traigan su Biblia. Espero que todos tengan en casa, entonces vayan por ella para empezar a trabajar. ¿Estamos listos? Hay que tener su libro, su Biblia y un lápiz, goma, sacapuntas, lo que tengan ahí a la mano para poder trabajar. El día de hoy no necesitamos colores, entonces para que, si gustan, tener nada más lo necesario. ¿Estamos listos? Muy bien. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de la historia de la salvación? ¿Sí? A ver, ¿qué han escuchado hablar? Díganme. Sí, así es. Muy bien, la historia de la salvación es todo el recorrido que ha caminado nuestra iglesia desde allá, desde los inicios del mundo, ¿verdad? Nuestra historia de la salvación se remonta desde el momento de la creación, cuando Dios decide dar vida, ¿verdad? Donde no había nada.
Entonces la historia de la salvación es el recorrido que hace todo el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios, para caminar hacia la salvación, ¿verdad? Desde el momento de la creación hasta el momento de la llegada del Espíritu Santo, cuando, gracias a ese acontecimiento, ¿verdad?, que llega el Espíritu Santo, entonces la iglesia nace, ¿verdad? Nace como iglesia. Entonces, durante todo este recorrido de la historia de la salvación, pues Dios va manifestándose de diferentes maneras a su pueblo, va escogiendo algunas personas a través de las cuales Él nos habla. Y es entonces en este recorrido de la historia de la salvación donde nosotros podemos encontrar a Abraham, a Noé, a Isaac, ¿verdad?, a Juan Bautista, al mismo Jesús se hace presente dentro de esta historia de la salvación hasta llegar a cuando el Espíritu Santo baja sobre los apóstoles, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir nuestro libro en la página número 17. ¿Sí? Se ve muy brilloso, ¿verdad? Espero la puedan ver. Aquí está, página número 17. ¿Listo? Tenemos nuestra actividad. En esta actividad vienen una serie de citas bíblicas. ¿Saben ustedes manejar su Biblia? Sí, algunos no, ¿verdad? Muy bien, ahorita les voy a enseñar más o menos así rápidamente cómo podemos buscar las citas. Los que ya saben, pues perfecto, ¿verdad? Y los que no, pues ahorita vamos a trabajar un poquito y les voy a ir más o menos diciendo cómo podemos buscar las citas bíblicas. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo buscamos una cita bíblica? Todos debemos de conocer que nuestra Biblia está compuesta por dos partes, ¿verdad? Eso ya lo deben de saber, ya lo han escuchado en algún momento. ¿Cuáles son ellas? Déjenme decir, espérenme, voy. Aquí está. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son las dos partes en las cuales se divide nuestra Biblia. En nuestra Biblia hay 72 libros. Unos pertenecen al Nuevo Testamento, otros pertenecen al Antiguo Testamento. Cuando queremos buscar una cita bíblica, ¿qué es lo primero que tenemos que ubicar? ¿En qué parte está la cita bíblica, verdad? En el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar a los profetas, podemos encontrar lo que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, el Éxodo, donde se narra la historia del pueblo de Israel. Ahí están los profetas, Jeremías, Isaías, etcétera, etcétera. Están los Salmos, que es el último libro del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar nosotros primero a los evangelios, los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de los evangelios están los Hechos de los Apóstoles. Y después tenemos una serie de libros propiamente ya de lo que es la historia de la iglesia, ¿verdad? Tenemos algunos, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, ¿verdad? Del Apocalipsis. Entonces, si yo quiero buscar una cita bíblica, pues la ubico. Mi primera pregunta, ¿en dónde la encuentro? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Si es Antiguo Testamento, pues la buscamos en los primeros libros de la Biblia. Si es en el Nuevo Testamento, pues nos vamos inmediatamente casi al final, ¿verdad? Casi al final. En algunas Biblias hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Como esta. Cerca de esta imagen es donde nosotros podemos encontrar el Nuevo Testamento. Entonces ya lo podemos localizar, ¿verdad? En la Biblia hay unos, vemos aquí en la parte de arriba, aquí se alcanzan a ver, allí, dice Salmo 72, ¿verdad? Si nos vamos a otra página, por ejemplo, dice aquí, Amós 5, ¿qué significa eso? Eso nos dice en qué capítulo estamos del libro. Por ejemplo, vamos en el capítulo 5 del libro de Amós, o en el Salmo 72, ¿verdad? Y entonces de esa forma nos podemos ubicar. El capítulo, ¿verdad?, está marcado generalmente por los números más grandes, ¿sí? Por los números más grandes.
Por ejemplo, aquí nos dice, pero si buscamos dentro de nuestra Biblia, por ejemplo, si se fijan, aquí viene el número 6. Es un número más grande, es un número mayor si nos damos cuenta, porque aquí inmediatamente es el número 1, pero está más pequeñito. ¿Cuáles son esos números pequeñitos? Eso se les llama versículos. Que es el número más pequeño, ¿sí? Generalmente está la letra y luego está el numerito. Esos son los versículos. Entonces, cuando yo busco una cita bíblica, nos dice, es del libro, primero nos dice, ¿de qué libro es? Entonces viene Mateo. Mateo es el libro en el cual nosotros vamos a buscar la cita bíblica. Y luego decimos, el libro es Mateo. ¿Qué capítulo voy a buscar? Entonces nos dice que es el primer número es el capítulo, que es el número más grande. Entonces nos vamos a buscar. Mateo es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Acuérdense que Mateo es un evangelista. Nuevo Testamento, a ver, vamos a buscar. Y luego los evangelios tienen un orden. Primero es Mateo, después Marcos, después Lucas y por último Juan. Entonces, si yo quiero buscar el Evangelio de Mateo, ¿dónde está ubicado? Al inicio del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a buscar a Mateo y luego nos dice que es el capítulo número 3. Entonces yo voy a buscar el número 3 más grande. Aquí está, miren. Si se fijan, aquí en la parte de arriba dice Mateo 3, entonces ahí me dice que está ubicado ya en el tercer capítulo. Y lo podemos encontrar aquí en la parte de abajo. Aquí está, el 3. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo ubicaron en su Biblia? Muy bien. Entonces, y luego nos dice de qué versículo a qué versículo, o si es uno solito. Entonces yo le digo que quiero el versículo 15, nada más, el puro 15. Entonces me voy a ubicar de los números pequeñitos hasta que encuentre el número 15. 13, 14 y 15. Por ejemplo, en mi Biblia está aquí. Aquí está el número 15. Ahí está el número 15. ¿Ya lo vieron? A lo mejor en su Biblia puede variar dónde está ubicado, por si es más grande o es otra traducción, porque hay varias traducciones de la Biblia, no todas son esta, ¿sí? No todas son esta. Entonces puede haber varias traducciones, pero bueno, más o menos, ¿sí? ¿Ya más o menos se ubicaron cómo lo podemos localizar? Muy bien, de acuerdo. Muy bien, entonces, vamos a comenzar. En nuestro libro, en la página de nuestra actividad, nos dice, aquí están las citas bíblicas de este lado. Entonces vamos a ir buscando cita por cita, ¿sí? Vamos a buscar cita por cita. La primera dice, Génesis capítulo 1, versículo 2. Entonces vamos a nuestra Biblia y vamos a localizar el Génesis capítulo 1, versículo 2. Muy bien, entonces aquí enfrente puse todas las citas bíblicas que vamos a trabajar, que son las que vienen en su libro, y las frases, ¿verdad?, que vienen en la parte de enfrente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir leyendo cada cita bíblica y la vamos a ir relacionando con la frase que le corresponde. Y de esta forma vamos a ir caminando un poquito a través de lo que fue la historia de la salvación. Si nos damos cuenta, la primera cita bíblica es el Génesis. Aquí está, Génesis capítulo 1, versículo 2, el inicio de la Biblia, ¿verdad? ¿Qué fue al inicio? ¿Qué es lo que nos dice esa cita bíblica? ¿Ya la localizaron? Está muy fácil, es la primeritita. Sí, la primera cita bíblica, luego empezando, es el primer libro, entonces no hay problema para confundirnos. ¿Qué es lo que nos dice esta cita bíblica? Nos dice, es el 2 nada más, dice, ay, permítanme, porque no veo. Todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Esto es lo que nos dice nuestra cita bíblica. ¿Cuál es la frase que le correspondería a esta cita bíblica? ¿Qué es lo primero? Nos dice, antes de que hubiera nada, ¿verdad? No había nada, todo era oscuridad, entonces empezó la vida, nació la vida.
Entonces nos dice, yo soy el Señor y los sacaré de la opresión, ¿verdad que no? Infundiré mi espíritu en ustedes, tampoco. Les voy a enviar el don prometido, tampoco. Todos quedaron llenos, menos, ¿verdad? Las tinieblas eran una soledad caótica. Muy bien, esa es, nos dice, la tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo mientras el espíritu aleteaba sobre las aguas, que es de lo que nos habla este capítulo. Entonces vamos a unir la primer cita bíblica, la vamos a unir con esta de aquí, que es la que le corresponde. Si quieren pueden hacerlo de diferentes colores para que no se confundan, ¿sí? Muy bien, entonces iniciamos nuestra historia de la salvación desde el Génesis, ¿verdad? Al principio no había nada y entonces empieza a nacer la vida. Vamos a buscar la segunda cita bíblica, el Éxodo capítulo 6, versículo 6. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Entonces aváncele tantitito y por ahí la van a localizar. ¿Ya la encontraron? A ver, adelante, léanosla. Solo el versículo 6. Muy bien. ¿De qué nos habla esta cita bíblica? Nos dice, ¿verdad?, cómo Dios escucha a su pueblo. Les dice que los va a liberar de la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? ¿A qué cita bíblica le corresponde a qué frase le corresponde a esta cita bíblica? A la primera, muy bien, ¿verdad? Nos dice, yo soy el Señor y los sacaré de la opresión de los egipcios, los libraré de la esclavitud. Empieza el pueblo de Israel, ¿verdad? Nace el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo está en esclavitud en Egipto, ¿verdad? Sufre. El pueblo, pues es esclavo, entonces, por lo tanto, no tiene libertad. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Yo los libraré de la opresión de los egipcios, ¿verdad? Les daré la libertad. Entonces, eso es lo que les dice. Muy bien, sigamos con la que viene. Éxodo 19, capítulo 19, versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice el Éxodo 19, versículo 5? Nos dice lo siguiente. Ahora, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Ya me pasé un poquito. Es lo que nos dice, ¿verdad? Habla nuevamente a su pueblo, le habla nuevamente a su pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que les dice, verdad? ¿Qué es lo que les dice? ¿Cuál? ¿Cuál dicen ustedes que es? ¿Cuál dicen ustedes que es? Esta, ¿verdad? Si me obedecen fielmente y guardan mi alianza, ustedes serán pueblo de mi propiedad entre todos los pueblos, ¿verdad? Dios se da cuenta de que su pueblo sufre y por lo tanto les promete que los liberará. Y además les dice que pues van a ser los consentidos, ¿verdad? Que van a ser los consentidos, que ellos van a ser el pueblo elegido, son el pueblo elegido, ¿sí? Muy bien, vamos a leer la que sigue, que nos dice Ezequiel capítulo 36. Nuevamente continuamos en el Antiguo Testamento, todavía no pasamos al Nuevo Testamento. ¿Ya tiene localizada Ezequiel? ¿Ya está Ezequiel? ¿Qué es lo que nos dice Ezequiel? Escuchemos. A ver, otra vez, repítanosla. Muy bien. ¿Con cuál le relacionaríamos nosotros esta cita bíblica? ¿Con cuál? Muy bien, con la segunda, de acuerdo. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, ¿verdad?
le habla al pueblo. Ezequiel, ¿verdad? Le habla a través, les habla, les da el mensaje que Dios les quiere decir, ¿verdad? Dice, infundiré mi espíritu en ustedes. Desde este momento les empezaba a prometer que iba a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que iba a enviar al Espíritu Santo, ¿sí? Muy bien. Entonces nosotros tenemos aquí, seguimos hasta aquí. Ay, espérenme, creo que me confundí, ¿verdad? Era esta. Esta es la que va aquí. Sí. Vamos ahorita a terminar con Isaías, pero yo creo que ya los demás, pues les voy a pedir que las concluyan de tarea, ¿verdad? Porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, vamos a leer Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Qué nos dice Isaías? Isaías fue un profeta, ¿verdad? Fue un profeta y nos dice: sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo y para gobernar según sus preceptos, ¿verdad? Ya nos está profetizando que va a venir Jesús, ¿verdad? Nos está hablando de que va a venir alguien que nos va a liberar y que nos va a liberar, y que sobre él estará el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de valentía, ¿verdad? ¿Dónde lo tenemos aquí? Esta es muy sencilla, ¿verdad? Aquí está, es esta de aquí, ¿verdad? Claramente nos lo dice ahí la cita bíblica. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Entonces tenemos a Isaías aquí abajo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta cómo a través de estas pocas citas bíblicas que hemos podido escuchar, que hemos podido leer, vemos cómo a través de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Desde el inicio, desde el Génesis, hasta el momento en el que Isaías empieza a anunciar que va a venir ese Jesús que nos va a liberar. Entonces vamos avanzando, vamos caminando, y en toda esta historia de la salvación nosotros podemos ver y sentir presente a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo que va, ¿verdad? Que va caminando con nosotros, paso a paso y lugar a lugar, ¿verdad? Él siempre está presente, ¿verdad? Siempre está presente, hasta llegar al momento en el que Jesús viene al mundo, ¿sí? Jesús viene al mundo, nos libera de la esclavitud, muere por nosotros, nos da la salvación, nos da la vida eterna en ese gesto tan lleno de amor por parte de Dios. Sacrifica a su Hijo, ¿verdad? Lo entrega para que nosotros seamos libres, ¿verdad? Muere, estamos tristes, pero resucita, y al resucitar tenemos esa promesa de que nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando nosotros muramos, nuestro espíritu va a renacer, va a resucitar y va a vivir eternamente en la gloria de Dios. Llega el Espíritu Santo, prometido por los dos, por Dios y por Jesús. Prometido, llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés, infunde sus dones sobre los apóstoles, y entonces ellos empiezan a anunciar esta palabra de Dios que llega hasta nosotros, hasta nuestros días, y de lo cual nosotros tenemos ese compromiso de hacer exactamente de lo mismo, ¿verdad? Recibimos al Espíritu Santo y se nos debe de quitar ese miedo, ¿sí? Ese miedo, esa vergüenza, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a darnos todo eso y muchísimo más, ¿verdad? Esto nos trae, ¿verdad? Todo esto que nos va a traer el Espíritu Santo, y nos va a llenar a nosotros de muchas cosas, de sus dones, ¿verdad? Pero no nada más de sus dones, sino nosotros tenemos a lo largo de toda esa historia de la salvación ejemplo de muchas personas que a través de su vida nos mostraron que todo es posible, ¿sí? Que todo es posible. Nos enseñan valores que nosotros debemos de tomar como ejemplo para poder utilizarlos cuando nosotros tengamos alguna dificultad, cuando nos encontremos en alguna situación en la que lo necesitemos. Uno de ellos es el entendimiento, ¿verdad? Entendimiento, uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Quién es ejemplo de este don? El Papa San Juan Pablo II. ¿Recuerdan quién es, verdad?
Muy bien, el Papa San Juan Pablo II a través de toda su vida nos demostró un entendimiento del mensaje, un entendimiento de todo lo que Dios nos quería decir. Hablaba a través de sus palabras, hablaba en sus palabras. El Papa San Juan Pablo II nos dio un gran ejemplo de vida, ¿verdad? Un gran ejemplo de vida y de santidad. Por eso ahora nosotros lo proclamamos como santo, como San Juan Pablo II. No solamente fue un papa para nosotros, un descendiente de San Pedro, no solamente, sino ahora es un ejemplo de santidad que nosotros podemos igualar y que nosotros podemos utilizar para seguir su ejemplo, ¿verdad? San Juan Pablo II. Muy bien, entonces dense cuenta, tenemos muchos ejemplos, tenemos muchos señales, muchos signos del amor que Dios nos tiene a nosotros. Desde el inicio de la historia de la salvación no nos abandona y va caminando con nosotros hasta nuestros días. Y tal es el caso que nos da a estos grandes hombres que nos enseñan y que nos siguen hablando de Dios para que nosotros lo conozcamos, lo entendamos y sobre todo podamos seguirlo, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues esto es todo. Les voy a pedir de tarea que completen las otras citas bíblicas que nos faltaron. Nada más nos faltaron 3. Entonces, para que las completen, puedan terminar de leerlo. Y en nuestro libro, en la página número 18, está nuestra catequesis familiar. Ya saben que esto es de tarea, ¿verdad? En la página número 19 está un fragmento de la vida de San Juan Pablo II. Entonces les voy a pedir que lo lean también en sus casas para que conozcan un poquito más de lo que es el valor del entendimiento que nos muestra el Papa San Juan Pablo II. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para terminar nos ponemos de pie, hacemos nuestra señal de la cruz y decimos juntos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe y esté con nosotros durante toda esta semana. Nos vemos, me despido y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho, adiós.